Eucaristía, encuentro personal con Cristo. Para hablar de la Eucaristía se necesitaría una eternidad. Lo que vamos a hacer es pretender que cada uno de nosotros tenga la experiencia del Señor presente en la Eucaristía, capaz de transformar los corazones de piedra por corazones de carne. Bienvenidos. No podemos hallar en nuestra religión un momento más precioso, una circunstancia más feliz que aquel instante en que Jesucristo instituyó el adorable sacramento de los altares. Al crear al mundo, hizo brillar la grandeza de su omnipotencia. Gobernando el vasto universo, nos muestra una sabiduría incomprensible. Mas lo que nos manifiesta en la institución de este gran sacramento de amor no es solamente su poder y sabiduría, sino además el inmenso amor de su corazón. Jesús instituye la Eucaristía. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 14 al 20. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: «Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando la copa, dio gracias y dijo: «Tomen y compártala entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios». Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». La Eucaristía es un sacramento que contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto respeto deberíamos tener a ese grande sacramento en el que un Dios hecho hombre se muestra presente cada día en nuestros altares? Jesús, al instituir la Eucaristía, lo hizo pensando en unos fines. Primero, permanecer en medio de nosotros. Segundo, ser alimento espiritual de nuestras almas. Tercero, dar a su Iglesia un sacrificio visible y digno de la majestad infinita de Dios. La Eucaristía tiene una característica propia: el milagro de la transubstanciación. Es decir, detrás de la substancia del pan y del vino, después de la consagración, está Cristo presente. Es una manera de mostrar el gran poder, la infinita sabiduría y la inmensa bondad de Dios, que después de un signo sensible como lo es el pan y el vino, pasan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, y al mismo tiempo presencia real en la hostia consagrada. Cristo, Eucaristía, es un fuerte imán para las almas que lo aman. Es una atracción llena de amor, de cariño, de bondad, de comprensión, de misericordia. Pero también es una atracción llena de respeto, de finura, de sinceridad. Te atrae para abrirte su corazón de amigo, de médico, de pastor, de hermano, de maestro. Si fuéramos almas enamoradas, siempre estaríamos en actitud de buscar sagrarios y quedarnos con ese amigo largos ratos a solas. Cuando el alma no es atraída por la Eucaristía, se debe a tres causas: el alma que está alejada de Dios por el pecado, el alma que es sensual, el alma que es soberbia. Pero tranquilos, hay una solución. Para el alma alejada por el pecado, que haga el esfuerzo del hijo pródigo, que vuelva a Dios, que dé el primer paso a la Iglesia, que se acerque a los sacramentos y verá cómo sentirá la atracción de Dios, que es misericordia. Para el alma sensual, que se levante de su degradación y verá cómo sentirá la atracción de Dios, que es pureza y santidad. Para el alma soberbia, que aparte esa piedra de su camino y verá cómo sentirá la atracción de Dios, que es dulzura y bondad. Los nombres de la Eucaristía son muchos. Si se considera la Eucaristía frente al pasado, se llama sacrificio, porque se pone en contacto con el sacrificio cruel de la cruz. Si se considera frente al hoy, se le llama comunión,
porque en ella se comulga a Cristo y se entra en comunión con Él. Si se considera frente al porvenir, se le llama viático, porque en ella se recibe al que es vía y camino. La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres particulares. Los más comunes son la Santa Misa, la Eucaristía, el Santo Sacrificio, el Sagrado Banquete, la Fiesta del Señor y la Fracción del Pan. Prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. El rito del Cordero Pascual. Éxodo 12. Dios le dice a Moisés y a Aarón en Egipto que deben por familia sacrificar un cordero. Con la sangre marcarán sus casas como contraseña. Ese día les dijo Dios que sería memorable y en él celebrarían la fiesta del Señor y ordenó celebrarlo de generación en generación. El banquete que celebró Moisés con los 70 ancianos. Éxodo 24:11. Dios no extendió la mano contra los notables de Israel, que pudieron contemplar a Dios y después comieron y bebieron. El maná. Éxodo 16:4. El Señor dijo a Moisés: Yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día y lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley o no. El pan que comió Elías. Primera de Reyes 19:6-8. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. El sacrificio de Isaac. Génesis 22. Dios puso a prueba a Abraham diciéndole que debía sacrificar a su hijo Isaac. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo llevando fuego y cuchillo, y partieron al sitio indicado por Dios. Cuando Abraham estaba a punto de hacer el sacrificio, el ángel del Señor gritó desde el cielo que se detuviera, que ya había comprobado su fe, y le presentó un cordero enredado de los cuernos para que realizara el sacrificio. Por haber obrado así Abraham, sin reservarse su único hijo y ofrecerlo al Señor, Dios le dijo que lo bendeciría y multiplicaría su descendencia. Prefiguraciones de la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Son muchos los pasajes con los que el Señor directa o indirectamente prefigura la Eucaristía. La multiplicación de los panes. Marcos 6:41. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Las bodas de Caná. Juan 2. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice: «¿No tienen vino?». Jesús le responde: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La madre dice a los que le servían: «Hagan lo que él les diga». Jesús les dice: «Llenen de agua las tinajas». Las llenaron hasta el borde. Y Jesús convirtió el agua en vino. Dios ha utilizado el símbolo del vino, el pan, la sangre, el sacrificio, como alianza desde Abraham y Moisés. Con la sangre derramada por Cristo, sella la nueva alianza de Dios con el hombre. Elementos esenciales de la Eucaristía. La materia es la realidad que se usa en la administración, es decir, el pan y el vino. La forma es la expresión verbal, es decir, las palabras que Jesús dijo en la última cena y que repite un sacerdote válida y legítimamente instituido. La Eucaristía es una cita de amor. La Eucaristía es lo más importante que nos puede pasar en nuestra vida. Es el momento en que se puede recibir a todo un Dios que se hace pequeño para entrar a nuestro corazón, para que Él luego nos sumerja en su propio corazón. Lo podemos llevar dentro de nosotros. Somos sagrarios vivos de Cristo Eucaristía. Jesús
baja al altar para ser alimento, para darnos el perdón que necesitamos, y por tanto amor dado por un Dios majestuoso, nos lleva a tener un compromiso real, con nuestro buen comportamiento y acciones que sean conformes a la voluntad de Dios Padre. Vivamos la Eucaristía como si fuera nuestra primera Eucaristía, nuestra única Eucaristía y nuestra última Eucaristía. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.